Saludos y bendiciones. Este video es acerca de la piedra angular de la iglesia cristiana. Es una continuación de la serie Un Testamento y a su vez viene a ser un complemento del video anterior en el cual dejamos claro que los gentiles, los no judíos, fueron agregados o anexados a los judíos como un mismo pueblo. Somos parte de un mismo grupo. Pero sin entrar tanto en el tema, dividí este video en 5 partes. En la primera simplemente leeré de manera resumida, para no tardar tanto, versículos que nos dicen en el Antiguo Testamento quién es la roca. En Deuteronomio 32-37 tenemos dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban, sino que la gente confiaba en sus dioses, se refugiaban en sus rocas, entre comillas. En Samuel nos dice, Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. ¿Qué roca fuera de nuestro Dios? ¿Qué otros dioses hay? Solo Jehová es Dios, Él es la roca. Viva Jehová y bendita sea mi roca. Segunda Samuel, ¿qué roca hay fuera de nuestro Dios? Nuevamente, bendita sea mi roca, me habló la roca de Israel. En Salmos, que se le atribuyen muchos al rey David, Jehová, roca mía y redentor mío, Jehová, roca mía, fortaleza de su pueblo, en ti he confiado, sé mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Mis enemigos se afrentan diciendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu roca? ¿Sí? Llévame a la roca más alta que yo. Has sido mi refugio, torre fuerte delante de mis enemigos, estaré seguro debajo de tus alas. Las rocas no tienen alas, es básicamente una metáfora que Dios sea una roca, asimismo que Dios tenga alas o que una roca tenga alas, ¿no? Simbolismo. Él solamente es mi roca y mi salvación, mi refugio, no resbalaré. Sé para mí roca de refugio, tú has dado mandamiento para salvarme, eres mi roca y fortaleza, la roca de mi corazón y mi porción es Dios, Dios mi refugio, roca de mi confianza, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, bendito Jehová mi roca, mi castillo, fortaleza, libertador, escudo, en quien he confiado. En general, para resumir, Dios es todo lo que nos protege, ¿no? Llámese mi armadura, mi casco, mi espada, mi escudo, fortaleza, todo. Mi fortaleza y canciones de Jehová, nos dice Isaías. Te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, nos dice en Jeremías. Oh Jehová, Dios mío, tú, oh roca. Jehová, el Señor es mi fortaleza. En 3 de los evangelios, Mateo 26, Marcos 14, Juan 2, nos hacen hincapié cuando le dicen a Jesús acerca de que vas a destruir este templo y en 3 días lo levantarás. Juan nos explica que él hablaba del templo, su cuerpo. Marcos nos dice, derribaré el templo hecho a mano y edificaré otro hecho sin mano. A esto de sin mano hago hincapié porque vamos a ver un pasaje más adelante en Daniel en donde van a hacer alusión a una piedra cortada pero no con mano. Entonces vamos a citar ciertos eventos del Antiguo Testamento y vamos a ver qué relación, ya entendiendo que la roca se refiere a Dios. Génesis 28 nos dice, Jacob tomó una piedra, la había puesto como cabecera, como almohada básicamente, y la alzó una vez que se despertó como señal y derramó aceite encima de ella y la llamó Betel, ya que había tenido una revelación en ese lugar, la llamó casa de Dios y dijo, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. En Éxodo y en Números nos cuenta cómo Dios le da la orden a Moisés de, en una ocasión, golpear la roca para que surgiera agua de ella y el pueblo tomara agua en el desierto, y como en la segunda ocasión le dice, háblale ahora a la roca y Moisés la golpea, que es la razón por la cual Moisés no entra a la tierra prometida, la montaña, el cerro, la roca, y saldrán de ella aguas. Hablad a la peña en la segunda ocasión y dará su agua. ¿Sí? Y Moisés en la segunda ocasión golpea la roca o golpea la peña 2 veces. Con respecto a que salga agua de la roca, es lo que hacen alusión en Deuteronomio cuando dice, él sacó agua de una roca y les dio de beber. En Juan 4 cuando dice a la mujer samaritana, si supieras quién te dice, dame de beber, tú le pedirías y te daría agua viva. El que bebiera del agua que le daré no tendrá sed jamás. Y es cuando ella le contesta, oye, pues si tú me estás pidiendo agua a mí del pozo, no tienes con qué sacarla y me estás diciendo que yo tome agua de ti, porque él hacía referencia a ese pasaje en donde la peña, que era él, sacó agua en el desierto. Entonces, Juan 7 nos dice, si alguno tiene sed, venga y beba, y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Si el que me sigue, también saldrá agua de ellos, agua de vida, ¿sí? Así como yo soy la peña. En 1 Corintios 10 dice, bebían de la roca espiritual, haciendo alusión a la misma historia del Antiguo Testamento, que la seguía y la roca era Cristo.
Ahí textual ya no te está diciendo Dios es la roca, sino estás haciendo específicamente y está aclarando Cristo era la roca, Cristo era la peña de donde salió el agua. En Apocalipsis 22:17, el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Básicamente repitiendo, recalcando lo que ya había dicho en Juan. En el libro de Josué, que recalco, Josué es el personaje que se llama exactamente igual que Yeshua, ¿sí? Dice, Josué, Yeshua, tomó una gran piedra, la levantó junto al santuario de Jehová y dijo, esa piedra nos servirá de testigo. Le levantó un altar a Dios, el cual era a su vez una roca, así como Jacob lo hizo anteriormente, y dijo, no será de testigo. Una piedra no puede ser testigo, es un simbolismo de Jesús. Jesús no será de testigo delante de Jehová, el Padre, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. En 1 Samuel nos cuentan cómo David había tomado 5 piedras del río, y a la hora de enfrentarse a Goliat, toma una de esas piedras, se la lanza y sabemos el final de la historia. Golpea a Goliat, cae y le corta la cabeza con su propia espada. Y como ejemplo final de esta segunda parte del video tenemos en el libro de Daniel la historia de cómo el rey Nabucodonosor tiene un sueño y Daniel le da la revelación, y al final del sueño la estatua que él soñó sería derribada por una piedra que no fue cortada por mano, no fue tallada por hombre de alguna forma. Entonces esa piedra, que es Jesucristo, derriba la estatua de los imperios de este mundo, básicamente. Dices, la piedra cortada no por mano hirió a la imagen y la desmenuzó, y fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces, el monte básicamente sería la interpretación de se hizo un reino nuevo, no bajo el dominio de este mundo, sino ya bajo el dominio de la roca que es Jesucristo. En Zacarías 12 nos dice, en aquel día pondré a Jerusalén por piedra pesada, todos los que la cargaren serán despedazados, todas las naciones se juntarán contra ella. Haciendo alusión Zacarías a la historia de Daniel también. Pasando ahora a la tercera parte, ya sabiendo que Dios en el Antiguo Testamento es la roca, y teniendo algunos versículos que nos hablan acerca de que Jesús pudiera ser la roca, vamos a leer los versículos que hablan acerca de la declaración de Pedro y el momento en que le cambian el nombre de Simón a Pedro. Mateo 16, Marcos 8, Lucas 9, Juan 1 y 6. Les pregunta Jesús, ¿quién creen que soy? Y Simón contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Número 1. Jesús le dice, bienaventurado Simón, tienes la respuesta correcta, ¿sí? Yo soy el Hijo del Dios viviente, esa es la respuesta, perfecto, ¿sí? Y no te lo reveló, y por esa es la razón por la cual tú debes estar más feliz, bienaventurado, agradecido, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces le está diciendo, tienes la respuesta correcta, y es mejor el saber que es Dios quien te la ha revelado, ¿sí? Por medio del Espíritu, un pensamiento, y en base a la respuesta de Pedro, como punto número 2 de esta declaración, le dice Jesús a Pedro, tú eres Pedro, Kefa. Pedro vendría a ser piedra, y es el nombre con el que comúnmente conocemos al personaje Simón, el apóstol Pedro. Pero a su vez, otras versiones te dicen Kefa, que significa roca. Es Pedro la roca o la piedra de una nueva estructura, de una nueva religión, de una nueva creencia, o fue en base a que declaró que Jesús es el Hijo de Dios que le puso un apodo referente o alusivo como recordatorio de su declaración. Sigamos leyendo, dice, tú eres Pedro, Kefa, y sobre esta roca, o sea, la declaración, supongamos que no es la declaración, supongamos que sí, le está diciendo, Pedro, tú vas a ser el líder de este grupo. Sigamos leyendo a ver si esa versión cuadra. Sobre esa roca edificaré mi iglesia. En Juan 1 nos cuenta la historia de que antes que se conocieran, antes de esta declaración, simplemente Andrés, que era discípulo de Juan el Bautista, fue a localizar a su hermano. Y cuando llegó con su hermano le dice, hey, hemos encontrado al Mesías, ven para que lo conozcas, ¿no? Entonces llega Pedro, y cuando Jesús lo ve simplemente le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Kefa, ¿sí? Simplemente sin la declaración. La declaración ya viene antes de la transfiguración, más adelante en la historia. Pero Juan es el único que nos comenta que ya le había llamado así
antes de la declaración. Entonces, punto a favor quizá de que Jesús lo estaba poniendo de antemano como algo principal en la iglesia, pudiera ser. Vamos a seguir leyendo. Como un pequeño paréntesis, iglesia es eclesia, llamar, viene de caleo, llamar. Entonces, sobre esa piedra edificaré a los llamados, ¿sí? Sobre esa piedra llamaré. Punto a favor de que no es con respecto a Pedro, sino a la declaración. Los que creen que Jesús es el Hijo de Dios son llamados. Entonces quedamos 1-1 con respecto a Pedro es la base de la iglesia, de los llamados, o Jesús estaba hablando de que la base del cristianismo, la base de los llamados es que crean que Él es el Hijo de Dios. Punto número 3 con respecto a la declaración de Pedro. Le continúa diciendo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, contra los llamados. ¿Quién puede contra los llamados? Nadie. Entonces la muerte no prevalecerá contra los llamados, porque Jesús viene a ser el primero de los resucitados. Entonces Jesús venció a la muerte. Asimismo, promete que los que son llamados vencen también la muerte. ¿Sí? Apocalipsis 1:18 dice, Jesús presentándose con Juan, el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No le está dando Jesús las llaves de la muerte o del cielo a Pedro. ¿Quién tiene las llaves? Jesús. Él es el que vive y estuvo muerto y tiene las llaves del Hades, tiene las llaves de la muerte. Él controla la muerte ahora. Por tanto, Él puede prometer que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, contra los llamados, contra los que creyeron que Él es el Hijo de Dios. Ahora continúa en el punto número 4 de la declaración. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahí sí, le está diciendo, te daré unas llaves del reino de los cielos, mas no de la iglesia. Él no es el punto principal de la iglesia. Y ahora hay que entender a qué se pudiera estar refiriendo con te daré las llaves del cielo. Las llaves, como le puede estar dando cierta autoridad, también lo puede entender como que le está dando la pauta. A ti, por la declaración que has hecho, te voy a dar la pauta para ganar el cielo. ¿Cómo podemos entrar al cielo? Y nos dice que en Mateo 18, 2 capítulos después de que Jesús le dice, te voy a dar la pauta del cielo, Pedro le pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Acaso 1, 2, 3? Jesús le contesta, 70 veces 7. Y eso en los videos he explicado en una interpretación en la cual pudiera ser que Jesús le está haciendo alusión precisamente a las 70 semanas, a los 77. No es un número al azar, porque nuevamente pudo haberle dicho, debes de perdonar 490 veces. ¿Por qué ponerle 70 veces 7? Porque en Daniel 9:24 tenemos la profecía de las 70 semanas y Jesús estaba presente en el tiempo marcado por esa profecía, cumpliendo el tiempo exacto en el que él debía presentarse 483 a 490 años después de la profecía para el perdón de los pecados. Entonces, ¿cuántas veces debo de perdonar? Básicamente Jesús le está diciendo, acuérdate que este es año de jubileo, acuérdate que estamos en las 70 semanas para el perdón del pueblo. Entonces, la pauta del cielo, las llaves del cielo, la clave para entrar al cielo es el perdón. Perdona 70 veces 7. Y asimismo, el año del perdón, el año de jubileo, era ese año, como lo dice en Lucas 4. Este es el año agradable del Señor y vengo a cumplir esa profecía ante sus ojos. Aparte, da inmediatamente después de la pregunta de Pedro la parábola de los dos deudores. Uno que debía, pero fue perdonado, y cuando fue perdonado, va y le cobra al que le debía a él. Entonces, ese que fue perdonado dejó de ser perdonado una vez que fue a cobrarle al que le debía. Le dicen, ¿cómo es que yo te perdoné a ti cierta cantidad y tú no puedes perdonarle una cantidad menor a alguien más? Entonces la pauta es perdonar para que te perdonen a ti, como lo dice en el Padre Nuestro.
perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En Lucas 17 nos dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti arrepentido, perdónale. Nuevamente la pauta es el perdón. ¿Cómo podemos esperar ser perdonados si nosotros no perdonamos? Y si aún así esta interpretación fuera incorrecta y realmente Jesús no le está dando la pauta del cielo, la cual sería perdonar, vamos a ver quién realmente tiene las llaves del cielo. Apocalipsis 3:7 dice, nuevamente Jesús, presentándose con Juan, le dice, el santo verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En ningún momento se menciona en ese pasaje a Pedro, es una conversación entre Jesús presentándose con Juan. Entonces, Jesús, así como Él tiene la potestad sobre la vida y la muerte, tiene las llaves de David. Como punto número 5 de la declaración de Pedro tenemos que todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Ya ves, Esteban? Nuevamente le están dando cierta autoridad a Pedro. Y ahí es donde pregunto, ¿se la están dando a Pedro? ¿Se la están dando a todos los apóstoles? ¿O incluso se pudiera estar refiriendo a toda la persona que está leyendo esto, que está enterándose de eso y sigue estos preceptos? A ellos les daré esa autoridad. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Entonces vamos a ver qué dice más adelante. En Mateo 18, 18 al 20, cuando los apóstoles le preguntan a Jesús quién habría de ser el mayor, Jesús no le responde, ¿qué no escucharon? Pedro es el líder de ustedes. No, les dice, todo lo que desataren será atado, y todo lo que desataren será desatado en el cielo. Entonces le da exactamente a todos la misma respuesta que le había dado a Pedro, porque ya todos conocían la revelación que en su momento solo había tenido Pedro, pero ahora que todos la tienen, ahora le pertenece a todos les hace el mismo comentario. Y es por eso que hago hincapié en que ese comentario también aplica para nosotros si tenemos exactamente la misma revelación que tuvo Pedro, que Jesús es el Hijo de Dios. Y aclarando esto todavía un poco más, en ese momento es cuando Jesús les dice a los apóstoles, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo con ustedes. De modo que se lo está diciendo a cualquier persona, siempre y cuando estén 2 o 3 reunidos en su nombre. En Juan 20 nos cuenta la historia que Jesús les sopla y les dice, recibid el Espíritu. Y les dice así, a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes les los retuvieres les son retenidos. ¿Sí? De modo que esa autoridad de perdonar pecados se los da a todos. Y ahí ya no puedo decir que se lo dio incluso a las personas que están leyendo el texto. ¿Por qué? Porque en Mateo 19 nos dice, ustedes mis discípulos se sentarán también sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Los 12 van a estar con Cristo juzgando a las 12 tribus de Israel. De modo que no hay una autoridad superior en alguno de ellos. Todos recibieron el Espíritu, todos aceptaron a Jesucristo como el Hijo de Dios, y los 12 se sentarán a juzgar a las 12 tribus, sin omitir el hecho de que cuando Jesús resucita, efectivamente, Jesús le dice, apacigua mis ovejas, pero no le está diciendo, tú eres alguien a quien hay que adorar, no le está diciendo, tú eres el primer papa, no le está diciendo, tú vas a ser el líder por toda la eternidad, no le está diciendo, si no te caen bien, no entran al cielo, etc, 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 etc. Como punto número 6, nada más para concluir esta parte, Yeshua le mandó a sus discípulos, cuando Pedro declara que Él es el Hijo de Dios, no se lo digan a nadie. Entonces, de los 6 puntos que hemos tomado, número 1, le dice Jesús, bienaventurado eres Simón por la respuesta que has dado. No le dice acerca de que Él sería superior o nada, bienaventurado. Te han dado una respuesta correcta, siéntete contento con ella. Número 2, le llama a Pedro como un apodo acerca de la declaración de que Jesús es la piedra. No le llama a Pedro porque Él sea la piedra y la base. Como número 3, cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia que es fundada en el cimiento de Jesús, y Jesús es quien tiene las llaves del Hades. ¿Sí? Lo mismo que las llaves del reino de los cielos, como dijo, ya tengo las llaves de David. ¿Sí?
todo lo que desatares en el cielo y la tierra, no solo se lo dijo a Pedro, se lo dijo a todos los apóstoles. Y puedo llegar a anexar a todas las personas que declaran que Jesús es el Hijo de Dios. Y por último, mandan que no se lo digan a nadie. Entonces, en resumen, esos son los 6 puntos en que se puede dividir la declaración de Pedro y lo que Jesús le dice con respecto a esa declaración. Ahora, como dato adicional, es muy curioso, el único que escribió esos 6 puntos en su narrativa fue Mateo, porque pareciera ser que para los demás autores de los evangelios, esas declaraciones de Jesús no fueron tan relevantes. Tanto fue así que no las incluyeron. De modo que en Marcos y Lucas se resume simplemente, ¿quién soy? Y la respuesta es el Cristo. Tan tan. No le dicen a Pedro absolutamente nada, no le dicen a Pedro, tú eres Pedro, no le dicen a Pedro bienaventurado, no le dicen a Pedro todo lo que atares y desatares, no le dicen a Pedro que te da las llaves de nada. Simplemente cuando Marcos y Lucas narran esa historia, Jesús pregunta, ¿quién soy? Pedro contesta, Simón contesta, tú eres el Cristo, y se acabó la historia. O sea, no entran en detalles que no son tan importantes. Ahora, si vemos que en las demás historias empiezan a llamar a Pedro y no tuviéramos Mateo para saber por qué le empezaron a llamar Pedro a Simón. Ah, por esa historia que nos cuenta Mateo. No estoy diciendo que la historia no sea real, pero estoy diciendo que a lo mejor le estamos dando o le pudiéramos dar una interpretación en la cual exaltamos a Pedro de una forma que no es la que Jesús dijo o no es lo que Jesús quería referirse. Y como pequeña variante en Juan únicamente nos dice que Pedro contesta, hemos conocido que tú eres el Cristo. Y ya, ni siquiera les dice, no le digan a nadie. De modo que las historias varían un poquito, pero todas recaen en lo principal. ¿Quién soy? El Cristo. ¿Quién soy? El Hijo de Dios. Tan tan. Es lo que nos interesa saber con respecto a la declaración de Pedro. No que Jesús le dijo ciertas cosas que ninguna de ellas son para ponerlo en un lugar superior en la iglesia. Inmediatamente después de la declaración de Pedro acerca de que Jesús es el Hijo de Dios, viene la historia de la transfiguración. Estaban en Cesarea, suben a un monte alto, que se da por entendido que es el monte Hermón, y ahí se transfigura. Y ahí queda evidente lo que Pedro había declarado en el capítulo anterior. Tú eres el Hijo de Dios, ¿sí? ¿Me lo reveló el Padre? No lo sé. Yo simplemente tuve la idea, te digo, oye, ¿tú eres el Hijo de Dios? Jesús les dice, es correcto. Esa es la respuesta correcta. ¿Aprendieron todos? Sí. Se lleva a 3 de sus discípulos y se transfigura delante de ellos, teniendo una muestra física, una comprobación física de lo que Pedro había declarado con su boca. Ahora, en Lucas 22, cuando Jesús dice, bueno, me van a entregar y me van a matar, y Pedro contesta, yo no te voy a dejar ni aunque me muera. Y le dice Jesús, ciertamente antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Dice, Satanás os ha pedido para zarandearos. He rogado, dice Jesús, para que su fe no le falle y dé fuerzas a sus hermanos. ¿Sí? De modo que, sí, Pedro, dale ánimos, quizá eres el más grande de todos en edad, te pongo como responsable para que los guíes y les des ánimo. Eso es todo. Simplemente te encargo mi rebaño, dales ánimo. Pudiera entenderse que sí, lo está poniendo como cierto líder. Pero al final de cuentas, cuando llegamos al final de la historia, los 12 estarían cada uno en un trono juzgando a las tribus de Israel, no Pedro juzgando a todos los demás. ¿Sí? Entonces, Satanás os ha pedido para zarandearos. No dice, excepto tú y Pedro, porque Pedro, tú eres otro rollo, contra ti no pueden. No, Satanás os ha pedido. Yo he pedido que no les falle la fe. ¿La fe en quién? ¿En Pedro? La fe en Jesús. La fe en el Hijo de Dios. La fe en Dios. Y efectivamente después de eso es cuando Pedro niega 3 veces a Jesús. ¿Sí? De modo que su fe tambaleó. No lo podemos culpar, ciertamente, pero no podemos ponerlo tampoco en una situación en la cual Pedro es infalible y Pedro es el líder. De modo que en este punto hemos agarrado la declaración que se utiliza para decir que Pedro tiene un cargo superior o un papel superior que los demás apóstoles, la hemos
desglosado, hemos analizado punto por punto qué se dijo acerca de Pedro y no llegamos a una conclusión que lo ponga en un nivel superior. Ahora pasamos al punto número 4, que es el versículo donde dice la piedra que desecharon los constructores. Si en el Antiguo Testamento la piedra es Dios, en las historias que contamos, que son del Antiguo Testamento también, en la cual se hizo alusión a las piedras y se hizo simbolismos acerca de Jesús, el Mesías, el que había de venir, y que omitimos por el momento la idea de que Pedro pudiera ser la piedra, el cimiento sobre el cual se edificaría una iglesia, una religión, una creencia diferente a la creencia en Dios, vamos a analizar lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con respecto a la piedra que desecharon los edificadores o los constructores. Salmo 118, Mateo 21, Marcos 12, Lucas 20, Romanos 9 y Primera de Pedro 2:7 nos dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser angular, la principal, la primera y la más importante, la cual si quitas esa piedra, todo el edificio cae. Entonces, el reino de Dios será quitado de vosotros, le dice Jesús a los fariseos, y será dado a gente que produzca frutos de él, y el que cayera sobre esta piedra será quebrantado. Y hace alusión al versículo que habíamos leído antes en Zacarías: yo pondré una piedra sobre Sion, la cual la que cayere sobre él se despadecerá, y si la piedra cayera sobre ti, peor tantito. Entonces, a pesar de que la frase principal aquí es la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser angular, hacen alusión también a otros pasajes que hablaban de la piedra, como a su vez dice Isaías 28, Romanos 9 y 1 Pedro 2:6. He puesto en Sion por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. En Romanos dice no será avergonzado, y en Pedro dice no será defraudado. Ajustaré el juicio a cordel, a nivel la justicia, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Que Israel no iba por fe, sino por obras de la ley. Tropezaron con la piedra de tropiezo. Para los que no creen, esa piedra es piedra de tropiezo y roca de escándalo. De modo que están haciendo mención de Israel porque ellos rechazaron, ellos son los edificadores, los constructores que rechazaron la piedra principal. Así que Jesús es la piedra, ¿sí? De modo que llegará un día en que ellos mirarán al que traspasaron y efectivamente reconocerán a su Mesías. Pero mientras eso pase, nosotros como cristianos, que tenemos la revelación, aceptamos a Jesucristo como el Hijo de Dios, y sobre esa piedra se construye la iglesia. Si no crees que Jesús es el Hijo de Dios, entonces no eres cristiano. No crees en Cristo, no puedes construir nada porque no tienes una base sobre qué construir. La base, la piedra del cristianismo es Jesús. Si no crees en Él, no tienes nada. Entonces, Primera de Pedro 2, 4 al 9 nos dice así, y ya con esto queda completamente asentado. Acérquense al Señor Jesús, quien es la piedra viva, desechada por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Y ellos tropezaron con la palabra siendo desobedientes. Este versículo en 1 de Pedro es básicamente una combinación de Salmo 118, la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser principal, y la de Isaías 28, que dice puesto en Sion un fundamento, una piedra preciosa. Lo que nos deja clara la idea aquí es básicamente que Primera de Pedro escribe una carta y dice: acérquense al Señor Jesús, quien es la piedra viva desechada por los hombres, la piedra que fue desechada por los constructores. Y asimismo, con respecto a que la piedra sería rechazada, como estaba escrito en Deuteronomio 32, Él es la roca, hablando en el Antiguo Testamento, claro, se refiere a Dios en general. Dice, Dios es la roca cuya obra es perfecta, sus caminos son rectitud, Dios de verdad. Y dice, Jesurún, que es el otro nombre para Israel, que significa bueno y honesto, abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Te olvidaste de la roca, rechazaste la roca, o ya estaba escrito que lo iban a hacer. Rechazaste a tu Dios creador. Jesús es el creador de todo. Entonces rechazaron a la roca, a Dios el creador. Isaías 8, el Señor Todopoderoso te será por santuario,
por piedra para tropezar, para caer, y por lazo y red al morador de Jerusalén. Lucas nos dice, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal contradicha. Lucas 19, ahora está encubierto a tus ojos, tus enemigos te rodearán por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, le dice Jesús a Jerusalén, a la ciudad en general. El mundo no lo conoció, le dice Juan. El mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En Hechos 13, Pablo y Bernabé, platicándole a los judíos acerca de Jesucristo, quienes no lo aceptaron, era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios, mas como la desechan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles y ellos oirán. En este caso, Pablo va y les predica acerca de la resurrección de Jesucristo y ellos no lo aceptaron. Eso les trunca las puertas de la vida eterna, como dice ahí. No os juzgáis dignos de la vida eterna. Nos vamos a los gentiles, ellos oirán, ellos sí creerán. En Hebreos 4:6 nos dice, a aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. En Romanos 11, ya que los cristianos se paraban el cuello diciendo, miren, nosotros somos mejores que los judíos porque ellos rechazaron al Mesías, no lo supieron reconocer, nosotros somos salvos y ellos no. Romanos 11 nos aclara y nos dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y este texto lo cito en el video anterior en base a que nos hizo parte del pueblo de Israel. No nos hicieron un pueblo diferente, sino que nosotros fuimos unidos a ellos. Y si ellos lo rechazaron, ellos no van a perdición, sino que simplemente somos anexados a ellos hasta el momento en que ellos acepten a Jesucristo y nos podamos unir por completo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, pero por su transgresión, por ellos haber rechazado, vino la salvación a los gentiles. Por su incredulidad fueron desgajados. Fueron quitadas las ramas para que nosotros, como se dijo en el video anterior, ramas de olivo silvestre, fuéramos injertados en el árbol de olivo original. 1 Corintios 1 y 2 Corintios 5. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Básicamente, a una persona que no es judío le predicas acerca de un Dios, el Dios de Israel, que mandó a su Hijo a morir por nosotros, fue crucificado, resucitó. Dice, ¿resucitó? ¿Realmente estamos hablando en serio? Porque es básicamente para una persona común y corriente es locura. Entonces, para los gentiles, la predicación de Cristo en la cruz es locura. Y para los judíos, tropiezo, porque ellos son los constructores que rechazaron la piedra. Entonces, la piedra que los hizo tropezar. En 1 de Juan 3 dice, el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Asimismo, en Zacarías 3 tenemos otra historia en el Antiguo Testamento que hace un simbolismo acerca de la piedra. Yeshua, tú y tus amigos son varones simbólicos. Traigo a mi siervo el renuevo. Es una profecía de que aquí viene mi siervo, el mensajero que prometí desde épocas de Moisés, el mensajero que prometí desde Adán y Eva. Y aquí, aquella piedra delante de Yeshua, delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y con respecto a esos 7 ojos, en Apocalipsis 5, 6 y 7 nos dice que Juan vio un cordero inmolado que tenía, un cordero sacrificado básicamente, tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Y ese cordero, que tenía 7 ojos, era el mismo cordero que es la misma piedra que tiene 7 ojos. El cordero y la piedra son el mismo personaje. En Mateo 7, Lucas 6 dice, el que escucha mi enseñanza y la sigue, construye su casa sobre roca sólida. ¿Sí? De modo que si tú me aceptas, si tú no me rechazas, si no rechazas a la piedra angular, escuchas lo que te digo y lo aplicas a tu vida, estás construyendo tu edificio sobre una piedra sólida, que no será tambaleada, digámoslo así. Es una base estable, muy diferente al que no construye su casa sobre la piedra y la construye sobre la arena. Viene el viento, vienen las olas y se la llevan. Entonces tenemos ahí a Jesús haciendo hincapié sobre construir nuestras vidas sobre Él, sobre sus enseñanzas. En 1 Corintios 3, 10 y 11 dice, cada uno mire cómo reedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Si en la declaración de primera de Pedro no había quedado claro, aquí nos lo vuelve a aclarar. El fundamento que fue puesto es Jesucristo. En Hechos 4:11 nos narra cómo, efectivamente, en este caso, Pedro toma la iniciativa de nuevo y dice a los gobernantes, sacerdotes, que estaban reunidos para acusarlos de que "Hey, están alborotando al pueblo, que están diciendo que Jesús resucitó". Entonces, Pedro, ante los gobernantes, estando con los discípulos presentes, dice, este Jesús, y repito, es Pedro quien dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, nuevamente es Pedro diciendo, Jesús es el fundamento, Jesús es la piedra angular, Jesús es la piedra principal, no Pedro. De modo que si en el punto anterior no había quedado claro que la declaración de Pedro de ninguna forma lo pone como un ser superior, supremo o como el inicio de una nueva religión o creencia, aquí queda más que claro. La religión o creencia que se tenía era la misma que estaba escrita desde el Antiguo Testamento. El cristianismo, el creer en Cristo, en creer en el Mesías, es creer en el Rey prometido de los judíos. Cuando tú crees en Jesucristo, eres anexado al pueblo israelita, ¿sí? Eres anexado a la simiente de Abraham, como se vio en el video anterior. No se está construyendo un edificio nuevo, sino que se está poniendo la base para iniciar la construcción del edificio que estaba programado anteriormente. Hasta ese momento no se podía iniciar la construcción porque la piedra principal no había venido. Pero una vez que nos dijeron, aquí está, inicia la construcción. Entonces, la última pregunta que pudiera yo hacer, como para dejar más claro esto, es, ¿quién murió por ti? ¿Pedro? ¿Algún otro de los apóstoles? ¿O Jesucristo? ¿A quién le debemos la vida? ¿Sí? ¿Sobre quién somos salvos? Jesucristo es la respuesta. Entonces, no hay forma en la cual nos pudieran decir o convencer de que Pedro vino a crear otra religión, otra creencia contraria o paralela a la creencia en Cristo. Y como un pequeño extra, que no es con respecto a versículos acerca de las piedras, nos dice en 2 Corintios 11, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviadas de la sincera fidelidad a Cristo. ¿A quién le somos fieles? No al pastor, no al líder de la congregación, no al líder de una secta, no al líder de una organización, a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Cristo, o que Cristo no es la piedra, sino que alguien más es la piedra, pudiera yo agregar ahí, que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio, bien lo toleráis, ¿sí? Bien toleras que vengan otros y te pongan otras piedras, o te pongan otra base, o te pongan otra idea en la cabeza de la cual ya había quedado claro. La idea que había quedado claro es Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, Él es todo en todos. Si viene alguien diciéndote algo contrario, bien lo toleras. Pero como nuevamente nos dice ahora en Gálatas, más si aún nosotros, los apóstoles, los que te estamos hablando de Jesucristo, un día venimos y te decimos otra cosa contraria, o si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que hemos anunciado, sea anatema, contrario al tema, ignóralo. De modo que nosotros te estamos predicando el evangelio, la buena noticia de que Cristo ya vino, murió por ti y eres salvo por medio de Él. Él es el medio para llegar al cielo, para llegar al Padre, para unirnos con Dios y ser uno. Pero si nosotros mismos venimos y te decimos otra cosa contraria a esto, o un ángel del cielo, como en el caso de otra religión que no voy a mencionar, un ángel viene, da una declaración contraria y te dice, Jesús no es el Mesías, Jesús era un profeta, pero no era nuestro Salvador. Todavía va a venir otro. Jesús no es la piedra, sea anatema. De modo que no se trata de crear otra religión, otra creencia, una religión paralela, como ya se había dicho. Simplemente es obedecer lo que dijo Jesús, construir nuestro edificio bajo la enseñanza de Jesús. Y ya para finalizar, pero como una pequeña introducción del próximo video,
el último punto de este video es la piedra angular de qué. Si ya vimos que Dios es la piedra, Jesucristo es Dios, Jesús es la piedra angular de qué. En Zacarías 10 nos dice que de Judá saldrá la piedra angular. Como ya vimos en otro video, efectivamente Jesús vino de la tribu de Judá, descendiente del rey David, que a su vez era descendiente de Judá. Y en Efesios 2, 19, 22 dice: la familia de Dios está edificada sobre los cimientos de los apóstoles y los profetas, y con Cristo como piedra angular. Aquí nuevamente en Efesios se nos está haciendo hincapié. Cristo es la piedra angular y nos está aclarando todavía, complementando, de un edificio. Ese es el tema del siguiente video y por eso lo pongo aquí al final. Estamos cerrando este video con este versículo, aclarando que los apóstoles son cimientos, asimismo como los profetas que predicaron acerca del que había de venir, que es Cristo, y Cristo, al ser el que había de venir, es la piedra angular, es el que estábamos esperando, ¿sí? En el cual, como todo edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ustedes, los no judíos, son juntamente edificados para construir ese edificio. Vamos a ser parte de un mismo grupo. Traté de hacer este video lo más rápido posible, de modo de no darle vueltas a algo que es muy claro desde el principio, pero dejándolo de modo que no hubiera ninguna forma en que se pudiera malinterpretar o aún con este video sacar una conclusión errónea de quién es la roca. Espero que haya sido de bendición. Saludos y hasta la próxima.